En esta última sección del curso vamos a hablar un poco de la formación de líneas en atmósferas planoparalelas. Lo vamos a hacer aplicado y orientado hacia la determinación de abundancias de elementos en este tipo de atmósferas o este tipo de modelos. Y en el proceso vamos a aprender algunas de las técnicas que se usan para entender o para analizar las líneas y la formación de líneas en atmósferas planoparalelas. Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición de la abundancia de un elemento E. La abundancia va a ser esencialmente el cociente del número o la densidad por número de núcleos del elemento E a núcleos de hidrógeno. En este caso contamos todos los núcleos individuales de cualquier elemento independientemente del estado de ionización o de si se encuentra en forma molecular. Por ejemplo, en el caso de H2, que tiene dos átomos de hidrógeno, la molécula de hidrógeno me refiero, vamos a contar como átomo por átomo, vamos a contar doble cada molécula, de modo que contemos todos los núcleos. Y como habíamos dicho antes, también se suele expresar la abundancia en base de 12 en esta notación logarítmica, en la que tenemos el logaritmo de la densidad por número del elemento E, menos el logaritmo de la densidad de hidrógeno, que es esencialmente lo mismo que teníamos aquí arriba, solo que tomando el logaritmo del cociente. Y luego le sumamos esta constante 12, de modo que todas las abundancias sean siempre positivas y que tengamos siempre una abundancia de hidrógeno igual a 12 por definición. Y luego tenemos la definición de metalicidad del elemento X, que esencialmente es la diferencia entre la abundancia en cualquier estrella menos la abundancia solar, la diferencia respecto a la abundancia del Sol. Y en el caso típico de la abundancia de hierro, que es la que se suele usar para expresar la metalicidad, vamos a tener esencialmente, bueno, el cociente de los núcleos de hierro a los núcleos de hidrógeno en cualquier estrella, su logaritmo, menos el logaritmo de ese mismo cociente en el caso solar. Y eso es a lo que usualmente llamamos metalicidad. Para el caso de las estrellas cercanas al Sol y esencialmente todas las estrellas del disco de la galaxia, su metalicidad va a ser usualmente de tipo igual a la solar, van a tener por lo tanto una metalicidad de cero. En el caso de las estrellas que llamamos usualmente pobres en metales, van a tener una metalicidad del orden de -1. Y en el caso de las estrellas muy deficientes en metales que se encuentran en el halo, por ejemplo, de la galaxia, la metalicidad va a ser del orden de -3, por ejemplo. Entonces, esos son los números típicos que tenemos para la metalicidad medida de esta forma en el caso de la abundancia del hierro. Em, si lo queremos relacionar esto con el modelo típico que ya teníamos para la extinción de una línea, la extinción de línea, tenemos que introducir la abundancia a través de la densidad por número de la población en un cierto nivel L. Si recordamos cómo lo definíamos en caso de fuera de equilibrio termodinámico local, usualmente usamos este coeficiente B que nos dice qué tan lejos estamos de equilibrio termodinámico local y usamos la densidad en equilibrio termodinámico local para la población de ese nivel. Y finalmente podemos introducir la densidad de núcleos del elemento E relativos a la densidad de hidrógeno y eso multiplicado por la abundancia de ese elemento. Como vemos aquí por la definición de abundancia, esencialmente no estamos haciendo nada, simplemente estamos multiplicando y dividiendo por 1, pero de esta forma podemos introducir la abundancia observada, digamos, o medida directamente para construir el modelo o viceversa. Podemos determinar las abundancias a partir de un modelo. Y una vez que tenemos eso, podemos introducir la densidad de población en esa línea, en ese nivel, para encontrar la definición de extinción de la línea monocromática a una cierta longitud de onda.
Y esto, como ya lo habíamos visto, pues esencialmente aquí tenemos una serie de constantes y tenemos una dependencia cuadrática con la longitud de onda y introducimos aquí el término de la densidad de población en el nivel L en equilibrio termodinámico local. Y aquí introducimos justo la definición que hemos hecho aquí arriba de introduciendo la abundancia y la densidad del elemento E relativa a la densidad de hidrógeno. Y bueno, el resto ya lo conocemos, la fuerza clásica del oscilador, la función de Voigt, etcétera. Todo lo demás que usualmente introducíamos, los cocientes del nivel U y el nivel L para corregir por estar fuera de equilibrio termodinámico local y bueno, todo este término que corrige por eh, emisividad espontánea. Y la microturbulencia queda integrada en este ancho de Doppler de la distribución que básicamente nos da la forma de la línea en cuestión. Entonces, de este modo ya hemos relacionado, eh, digamos, las variables principales que determinan la forma y de una línea, la forma y la intensidad de una línea. Por un lado tenemos que la abundancia entra como un parámetro que modifica la fuerza del oscilador clásico y por otro lado la microturbulencia de la que ya hablamos antes, está epsilon que habíamos visto antes que modifique el ancho de las líneas, entra en este ancho de Doppler del que ya habíamos hablado y también tenemos los coeficientes que nos permiten determinar si estamos fuera de equilibrio termodinámico local. Y aquí resumimos una serie de conceptos que nos llevan a la definición de extinción monocromática que nos permite determinar la estructura de una línea, el modelo de una línea determinada. Ahora vamos a comenzar a estudiar cuáles son algunos de los métodos que se han usado para determinar las abundancias de las diferentes líneas de absorción de las estrellas. Y un método clásico es lo que se conoce como métodos de curva de crecimiento. Y para ello tenemos que comenzar a definir lo que es el ancho equivalente. El ancho equivalente es esencialmente una integral sobre el perfil de la línea que integra la diferencia de la intensidad del continuo a la línea dividida por la intensidad del continuo normalizada por la intensidad del continuo. En otras palabras, si tenemos una línea de absorción de este tipo, lo que nos va a dar el ancho equivalente es la integral del área de la línea, que cubre la línea. En otras palabras, el concepto es como si tuviéramos como si la línea esencialmente estuviera retirando parte de la intensidad que viene de la estrella y el área de la línea fuera proporcional a la cantidad de partículas que están retirando esa intensidad que viene de la estrella. Si recordamos, en alguna diapositiva anterior vimos un modelo muy similar en el que teníamos esencialmente líneas modeladas por rectángulos que eliminaban parte de la intensidad de la estrella y decíamos que eso debía compensarse en alguna parte del continuo cuando estábamos viendo el concepto de atmósfera gris. La idea es similar, básicamente estamos haciendo el equivalente, pensando en el equivalente de que la línea fuera un rectángulo y el ancho equivalente de la línea normalizado y por tanto el ancho equivalente de la línea nos dice cuál debería ser el ancho de ese rectángulo para que estuviera normalizado a la intensidad del continuo. Se puede definir, por supuesto, también en términos de flujo. La definición es esencialmente la misma, solo pasamos de intensidad a flujo, pero esencialmente tenemos la misma definición. Esta definición de ancho equivalente se puede entender muy bien dentro del modelo de atmósfera de Schuster-Schwarzschild. En este modelo tenemos esencialmente dos capas, una capa interna que produce el continuo de la estrella y que esencialmente tiene una intensidad igual a la de cuerpo negro a una cierta temperatura de radiación, y una segunda capa más superior a la capa anterior, que básicamente se conoce como capa de reversión y que es la que produce las líneas espectrales. En este modelo, la intensidad a cualquier longitud de onda está dada por esta ecuación donde tenemos
El primer término nos da el continuo, esencialmente la función de cuerpo negro para una cierta temperatura de radiación. Y esto va a estar, este término de aquí tiene el espesor óptico de la capa. Esencialmente ese espesor va a ser proporcional a las partículas del átomo correspondiente que están absorbiendo la luz que viene de la capa interior o la capa más profunda. Y a eso hay que sumarle el otro cuerpo negro a otra temperatura, la temperatura de la línea, y también multiplicada por esencialmente el complemento de este término exponencial del espesor óptico. El espesor óptico, como vemos aquí, está dado esencialmente por la extinción por partícula a una cierta longitud de onda lambda, a una cierta monocromática esencialmente. Recordemos, y eso multiplicado por la densidad por número de la partícula en cuestión, del átomo en cuestión en el nivel atómico I, que es el que va a poder absorber la luz en esa frecuencia, digamos, en esta longitud de onda. Eso se traduce esencialmente a la ecuación que teníamos en la lámina anterior, donde tenemos aquí bueno, constantes, tenemos la longitud de onda al cuadrado que ya habíamos visto, tenemos la fuerza del oscilador clásico para la transición, el perfil del ensanchamiento Doppler del que ya hemos hablado también antes, y el perfil de Voigt de la línea en cuestión, y aquí entra desde luego la densidad del átomo en ese nivel I, que va a ser el que pueda absorber la luz en esa longitud de onda o en esa frecuencia, y eso se traduce a una cierta profundidad óptica o espesor óptico efectivo a una cierta longitud de onda central, que es la longitud de onda central de la línea, multiplicada por el perfil de, de Voigt en cuestión. También podemos definir la depresión que forma la línea en términos de la longitud de onda, una cierta función de la depresión relativa al continuo que forma la línea, que esencialmente, como vemos, define el integrando del ancho equivalente del que habíamos hablado antes, y esencialmente va a estar dada por la diferencia de las temperaturas de las dos capas, la temperatura de radiación y la temperatura de la línea, modeladas las dos como cuerpos negros, y eso relativo a la temperatura de radiación de la capa inferior, y eso pesado por el efecto del espesor óptico que va a tener como una de sus causas principales la densidad de partículas en la columna a lo largo de la línea de visión que estamos considerando. Y eso es idéntico, va a ser idéntico a una profundidad máxima multiplicada por este factor de 1 menos c a la menos tau lambda, donde tau lambda de nuevo es esta definición que habíamos visto antes. Y finalmente, eso lo podemos expresar en términos de esta D máximo, que esencialmente es el primer prefactor que teníamos en términos de los modelos de cuerpo negro a diferentes temperaturas, los modelos de cuerpo negro de las dos capas a diferentes temperaturas. Y por supuesto vemos que el ancho equivalente queda definido entonces en términos se puede definir también en términos de esta profundidad máxima y luego la integral de la línea de este factor de 1 menos epsilon, 1 menos e a la menos tau lambda, donde tau lambda es el espesor óptico a lo largo a una cierta longitud de onda, una cierta frecuencia. Entonces aquí encontramos una definición alternativa del ancho equivalente y se puede explicar en esta forma de un modelo de Schuster-Schwarzschild. Este modelo, por supuesto, no es exacto, es uno de los primeros modelos que se desarrolló para explicar las líneas de absorción en las estrellas. Y este modelo, por supuesto, como hemos visto, representa un caso homogéneo, una atmósfera homogénea que tiene en equilibrio termodinámico local. Es un modelo que es una aproximación, pero es una aproximación que sirve para darnos una idea inicial de cómo se forman las líneas de absorción. En estas figuras podemos ver una representación de los perfiles de las líneas de absorción que produce
la atmósfera de Schuster-Schwarzschild, el modelo de Schuster-Schwarzschild, y podemos ver también cómo se comporta la curva de crecimiento que producen estas líneas de absorción. En primer lugar, podemos ver aquí el continuo. Esta línea de aquí representa el continuo a una temperatura de radiación de la que ya hablamos antes, y podemos ver aquí varios casos de líneas cada vez más profundas y más fuertes, por lo tanto. En el primer caso vemos líneas débiles. En el caso 1 vemos la formación de líneas débiles que siguen un perfil gaussiano y crecen, la curva de crecimiento crece linealmente con la fuerza de estas líneas débiles que tienen forma gaussiana, y en la curva de crecimiento lo podemos ver en esta primera región lineal que tiene, por supuesto, pendiente de 1. Y esencialmente, bueno, no lo dije antes, pero la curva de crecimiento lo que grafica es el logaritmo del ancho equivalente respecto al logaritmo de tau, del espesor óptico o profundidad óptica. Luego, conforme llegamos al segundo régimen, el régimen 2, lo que tenemos es que la curva se aplana, deja de crecer el área de la curva. Esencialmente, em, lo que ocurre es que las líneas se saturan, decimos, y entonces dejan de crecer esencialmente. Bueno, crecer mucho, no se aplana completamente, se aplana un poco el crecimiento de la línea. Y finalmente, cuando llegamos cuando las alas comienzan a ser importantes, cuando las alas del perfil de Voigt que estamos analizando comienzan a ser importantes, entonces ocurre otra vez crecimiento. Esta vez, como vemos, la pendiente es diferente, y esto lo tenemos ya lo vemos en las líneas que son mucho más anchas y con alas mucho más ah, extensas, digamos, que en los regímenes anteriores. Aquí las líneas dejan de ser, gaussianas esencialmente. Comienzan a diferir mucho de una línea gaussiana. Cuando decimos que se satura, no olvidé decirlo, esencialmente estamos diciendo que el pico de la línea, el fondo de la línea, digamos, ha llegado a la profundidad máxima de la que ya hablamos antes. Y entonces ya no puede llegar a ser más profunda que eso, pero entonces comienzan a extenderse en términos de sus alas alrededor del centro de la línea, como lo podemos ver aquí. Eh, a continuación vamos a estudiar a detalle cada uno de los tres regímenes: el régimen de líneas débiles, el régimen de líneas saturadas y el régimen de líneas dominadas por las alas, o básicamente líneas muy fuertes. Y vamos a estudiar cómo se comporta cada uno de estos aspectos en términos analíticos. Ahora vamos a estudiar un poco más a detalle la formación de las líneas de modo analítico, empezando por las líneas débiles que acabamos de ver. En este caso, la tau es mucho menor que 1, es una tau pequeña, una profundidad óptica pequeña, y por lo tanto podemos aproximar la exponencial de menos tau como 1 menos tau, dado que tau es mucho menor que 1. Por lo tanto, la profundidad de la línea se puede, a cualquier longitud de onda, se puede aproximar simplemente como la profundidad máxima multiplicada por la tau, y ahí ya vemos claramente el crecimiento lineal de las líneas de lo que estábamos hablando antes. También se puede escribir como d máxima por tau, por este exponencial de menos delta lambda sobre delta lambda al cuadrado, que básicamente es el perfil de gaussiano del que hablábamos antes. Esencialmente para el ancho equivalente crece como la profundidad máxima por tau, por raíz de pi, por el ancho del perfil gaussiano, el perfil de Doppler del que hablábamos antes. Y también lo podemos escribir evidentemente en términos
la fuerza de oscilador clásico y la densidad de la especie en cuestión, la densidad por número del elemento del que estemos hablando. Y por supuesto aquí vemos que W crece linealmente con el producto F por N y vemos claramente el crecimiento lineal que observábamos en la curva de crecimiento en la diapositiva anterior. Para las líneas saturadas, tau es mayor a 1. Aquí, como decíamos antes, la profundidad de la línea no puede ser mayor a la de máxima, a la profundidad máxima. Llega a un límite y por lo tanto el ancho equivalente crece como un cierto factor Q por la profundidad máxima por delta lambda d, donde este es de nuevo es el ancho Doppler de la línea. Vemos que crece simplemente por una cierta constante Q. Esa constante Q varía usualmente entre 2 y 4. Aquí las líneas siguen siendo esencialmente gaussianas, como vimos antes. Y esta es la parte del hombro que vimos en la curva de crecimiento, cuando crece muy lentamente, cuando se aplana el crecimiento de la curva de crecimiento, valga la redundancia. El primer caso, el de las líneas débiles, vemos claramente que estamos hablando de un régimen delgado cuando la, la capa de reversión de la que hablábamos antes donde se forma la línea es delgada, ópticamente delgada. Y ya para la línea saturada empezamos a tener un caso ópticamente grueso. Y ahora vamos a ver a continuación lo que ocurre con las líneas muy fuertes, las que empiezan a estar dominadas por las alas, que dejan de ser gaussianas. Para el caso de las líneas fuertes tenemos tau mucho mayor a 1. Y en este caso lo que ocurre es que el centro de la línea, el core, ya no puede seguir haciéndose más profundo porque ya ha llegado a la profundidad máxima. Y ahora lo que comienzan a crecer son las alas que tienen una tau menor a 1, están todavía en el régimen ópticamente delgado. Y entonces las alas son las que comienzan a contribuir al ancho equivalente de la línea. En este caso, la función de Voigt que teníamos se puede aproximar como 1 sobre delta lambda al cuadrado. Esencialmente cae como el cuadrado de la longitud de onda. Y por lo tanto, la profundidad óptica se puede escribir de esta forma, donde tenemos la longitud de onda central, el parámetro A, que es básicamente este parámetro de amortiguamiento de la función de Voigt, raíz de pi y el cociente del ancho Doppler de la línea sobre la delta lambda cuadrada. Esencialmente aquí tenemos esta caída por delta lambda con el cuadrado de delta lambda. Y podemos definir una variable auxiliar u, que básicamente, como ven, es el inverso de este término de aquí. Y en este caso podemos integrar el ancho equivalente de esta forma y nos queda que el ancho equivalente va a ser esta profundidad máxima de la línea y la profundidad en el núcleo de la línea en el core multiplicada por el ancho de Doppler de la línea y eso multiplicado por este factor de la raíz de tau lambda por A, donde A es de nuevo este factor de amortiguamiento de la función de Voigt. Y por lo tanto el ancho equivalente, como vemos, es proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad óptica multiplicado por ese factor A. Y también eso se puede escribir en términos de la fuerza del oscilador clásico de la transición y la densidad columnar de la especie I de la que estamos hablando, de la que produce la línea del elemento en el estado la población del elemento en el estado I que produce la línea, y este factor gamma, que es un factor de amortiguamiento. Lo que vemos esencialmente es que esta caída como la raíz de tau es lo que veíamos en la curva de crecimiento que produce una pendiente de un medio esencialmente en la última parte de la curva de crecimiento. Y bueno, de este modo se explica directamente. Este factor gamma de amortiguamiento va a ser muy importante, es uno de los que se usan en general para describir muchas veces las líneas
de absorción en las estrellas. Así que lo vamos a seguir viendo de aquí en adelante en otros modelos. Ahora vamos a comenzar a considerar la aproximación de Milne Eddington o la atmósfera de Milne Eddington. Em, Nosotros sabemos que el gas en una atmósfera está relativamente bien mezclado y por lo tanto la extinción de la línea y la del continuo deben ocurrir en todas partes, no en dos capas diferenciadas como en el modelo de Schuster-Schwarzschild. Por lo tanto, en general es mejor utilizar la aproximación de Milne-Eddington para una atmósfera que tiene estas consideraciones. Todavía sigue siendo una aproximación también un poco, no demasiado precisa, pero definitivamente más precisa que la de Schuster-Schwarzschild. En este caso, básicamente partimos de pedir que bueno, esencialmente requerimos que haya una cociente de opacidades para la línea y el continuo representado por este eta, que sigue siendo una función de lambda, es monocromático también. Y vamos a suponer que el perfil de la línea, la función de perfil de la línea, no varía con la altura de la atmósfera de la que estemos hablando. En este caso, esencialmente asumimos de nuevo equilibrio termodinámico local, como ocurre en la aproximación de Eddington, Milne-Eddington, y asumimos que la función es esencialmente lineal, la función fuente es esencialmente lineal. Básicamente tenemos el caso que ya hemos estudiado muchas veces, tenemos el término de B0, el término completamente constante, y luego un término lineal con la profundidad óptica del continuo. En este caso, la profundidad óptica también perdón, la función fuente también se puede escribir como este cociente donde ahora introducimos la eta de la que vimos antes, hablamos antes, el cociente entre las opacidades de la línea y el continuo. Y por lo tanto el flujo en la superficie, utilizando la aproximación de Eddington-Barbier, eh, resulta esencialmente de esta forma, donde tenemos de nuevo una constante más otro término que va como tau a la 2/3, precisamente por la aproximación que estamos usando. Recordemos que el flujo siempre es a tau 2/3 en la aproximación de Eddington-Barbier. Y nos queda que la profundidad de la línea, de la depresión de la línea en función de la longitud de onda, nos va a quedar de esta forma escrito en términos del flujo, el flujo del continuo el flujo del continuo menos el continuo en la superficie, menos el flujo a cualquier longitud de onda dividido por el flujo del continuo por definición de la depresión de la línea que estamos hablando. Y haciendo las sustituciones adecuadas para el flujo del continuo y el flujo en función de lambda, nos queda una expresión de esta forma, como vemos ya ahora en términos de eta todo, y de la forma lineal de la función fuente que tenemos de entrada para la aproximación que estamos usando. Y por lo tanto la profundidad en cualquier momento, en cualquier longitud de onda, perdón, nos va a quedar dada por la profundidad máxima más este cociente de etas. Básicamente va a estar determinado solo por la profundidad máxima y el cociente de opacidades, donde la profundidad máxima está dada por esta forma de aquí. Viene determinada directamente por la función fuente que estamos aproximando de este modo en esta aproximación de Milne-Eddington o en esta atmósfera de Milne-Eddington. Vemos entonces que ahora ya tenemos, esencialmente, no tenemos un modelo de dos capas como el que teníamos antes, sino que ahora tenemos un modelo en el que tenemos mezclados tanto las regiones de formación de líneas como las regiones de formación de continuo, y estamos determinando ahora dónde se forma el continuo y dónde se forma la línea y qué tan profunda es la línea en cada punto de la longitud de onda, en cada parte del espectro, en función del cociente entre las opacidades del continuo y la opacidad de la línea. Y por supuesto, suponiendo todo el tiempo que la forma de la función fuente es lineal con la profundidad óptica, que es la suposición primordial de esta aproximación y por lo que se llama atmósfera de Milne-Eddington.
Ahora vamos a calcular el ancho equivalente para el modelo de Milne-Eddington de una atmósfera estelar. Para ello definimos esta eta sub b. Esta eta sub b es el producto de eta cero, que sería el cociente de la opacidad de la línea al continuo en el core de la línea, y la función de Voigt. Recordemos que B en general está definido como la diferencia entre nu sobre nu cero, perdón, menos nu cero sobre delta nu de el ensanchamiento Doppler. En otras palabras, la frecuencia en cualquier punto de la línea menos la frecuencia central dividida por el ensanchamiento de Doppler de la línea en cuestión. Se puede escribir también en términos de lambda, por supuesto. Y A es un factor de amortiguamiento que es proporcional a gamma. Haciendo esta definición, podemos entonces definir el ancho equivalente como la integral sobre la línea de la profundidad de la línea en cualquier longitud de onda integrado sobre toda longitud de onda. Eso nos va a quedar como la profundidad máxima por el ensanchamiento de Doppler de la línea, por la integral de la línea de este cocientes de etas, eta sub b dividido por 1 más eta sub b integrado sobre b. Esta es la b en cuestión. Y si pasamos todo este término al otro lado de la igualdad, nos queda el ancho equivalente dividido por d máximas multiplicado por el ensanchamiento Doppler, y nos queda solo la integral de la línea de este término del integrando. Y aquí hemos sustituido simplemente por esta definición que hemos dado para eta sub eta sub b. Y bueno, nos queda una integral de esta forma entonces. La integral en cuestión va a tener soluciones diferentes dependiendo del valor de eta 0. Eta 0, como es un cociente de opacidades, va a ser el mismo, va a tener la misma función que tau, que la profundidad óptica en el caso de la atmósfera del modelo de Schuster-Schwarzschild. Entonces, cuando eta es mucho menor que 1, estamos en el régimen ópticamente delgado. Y en este caso vamos a tener una solución que va como raíz de pi por eta 0. Esta raíz de pi aparece en la integral de la función de Voigt porque es la normalización de la función de Voigt, es la integral esencialmente de la función de Voigt. Y entonces vemos que aquí tenemos el comportamiento lineal del ancho equivalente con eta 0, la eta del núcleo de la línea para el caso ópticamente delgado. Pues la primera parte de la curva de crecimiento, la que crece linealmente. Cuando eta es mayor que 1, cuando estamos en el régimen ópticamente grueso o en el caso saturado, vemos que el ancho equivalente crece de modo constante entre 2 y 4, que es lo que veíamos en el hombro de la curva de crecimiento. Y cuando tenemos eta mucho mayor que 1, cuando estamos en el régimen de línea muy fuerte, vemos que el ancho equivalente crece como la raíz de eta sub 0, que es el caso de la última parte de la curva de crecimiento donde tenemos pendiente un medio. De modo que hemos recuperado esencialmente la solución que teníamos para la curva de crecimiento en el caso de la atmósfera de Schuster-Schwarzschild, pero ahora con el modelo de Milne-Eddington.